Hola Roberto, bienvenido. Ya en unos minutos empezamos. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Saludos. El orden de las participaciones, si no tienen inconveniente, sería el maestro Ríos Peter, que pidió ser primero por cuestión de tiempo, y después, como ustedes me digan, yo propondría al doctor Juan Manuel, a Roberto y a Samuel, o como ustedes me digan. Con gusto, por mí no hay ningún problema en el orden que Igual gusten que participe. Si gustas así como lo tienes, o no sé, Samuel, si quieras pasar antes de mí y yo al final, como gustes. Buenos días. Buen día, Roberto, a todos. Hola, buen día. Hola. No, pues pues yo creo que el anfitrión nos vaya llevando. No sé, o como tú digas, Rodrigo. Sí, claro que sí, claro que sí. Nuestra anfitriona el día de hoy es la doctora Laura, que desgraciadamente tiene unos problemas de conexión, ahí viene, pero vamos iniciando nosotros. Hola Armando, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Al contrario, el gusto es mío y siempre feliz de estar con mis cuasi paisanos de Morelos. Como soy de Guerrero, siempre me siento en el mejor de los vecindarios ahí en Morelos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. Bien, buenos días. Buenos días, un placer, gusto saludarlos y pues mil gracias Rodrigo por la invitación. A la orden. Gracias. Pues por respeto a los que estamos conectados, si no tienen inconveniente, empezaremos con esta conferencia. El tema del día de hoy es prácticas de buen gobierno dentro del marco de desarrollo sostenible que hemos estado llevando a cabo durante toda la semana. Tuvimos ya pláticas sobre qué se necesita para armar el Observatorio Ciudadano. Tuvimos pláticas de crecimiento económico, particularmente hacia un modelo de economía circular. Tuvimos pláticas de inclusión social, donde nos habla un poco de los indicadores de pobreza que tenemos específicamente en el Estado. Y el día de hoy el chiste es ver qué tenemos que hacer nosotros en función de nuestros gobiernos, no solamente el gobierno público, sino también los gobiernos privados. Como primer exponente el día de hoy, tengo el honor de presentar al maestro Armando Ríos Peter. Si me permiten, les voy a leer un poquito sobre él. Él es abogado por la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México, economista por el ITAM. Es maestro en Seguridad Nacional por la Universidad de Georgetown y tiene estudios de Administración Pública en la John F. Kennedy School de Harvard. Ha sido secretario de Desarrollo Rural en Guerrero, subsecretario de Política Sectorial en la Secretaría de la Reforma Agraria a nivel federal. Ha sido diputado federal por mayoría relativa del Estado de Guerrero, donde coordinó el grupo parlamentario del PRD, fue secretario de la mesa directiva de la Comisión de Hacienda. Además, estuvo en las comisiones de presupuesto y cuenta pública, en las especiales para analizar el presupuesto de gastos fiscales, de ganadería y para la competitividad. Integró también la segunda comisión de trabajo en la comisión permanente. En el 2012 fue senador de la República, también por el Estado de Guerrero. Integró las comisiones de puntos constitucionales y turismo. Además fue secretario de las comisiones de Gobernación, Hacienda y Crédito Público y la de Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas. Y fue presidente en la segunda comisión también de Trabajo en Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente. Él ha sido precandidato a la gobernatura en el Estado de Guerrero en el 2015 y también a la presidencia de la República en el 2018. En las pasadas elecciones participó además como candidato a diputado local por el Distrito 12 en la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Ha participado en
el Partido de la Revolución Democrática, posteriormente estuvo un rato en Movimiento Ciudadano y después en el Partido Fuerza por México, en donde ha fungido como secretario de organización para la Ciudad de México y luego como presidente del Comité de la Ciudad. Desde el 12 de julio de este año es rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Maestro Armando, muchas gracias por acompañarnos y tiene usted el uso de la voz. Mil gracias, Rodrigo. Bueno, pues primero que nada, les agradezco enormemente a este esfuerzo de Desarrollando Morelos. Sin duda alguna, tener la oportunidad de participar, de convivir, de ocupar espacios de diálogo que nos permitan pensar juntos cómo está cambiando el mundo y cómo podemos encontrar soluciones para nuestras comunidades, para nuestros estados y para el país, siempre para mí será pues un privilegio, un honor, y les agradezco enormemente la invitación. Sé que hay varias rondas de invitados, de conferenciantes. Yo, dada la condición de ser el que arranca la jornada del día de hoy, pues quisiera poner un contexto general de cómo percibo que están las cosas, compartirlas con ustedes y bueno, pues que esto pueda servir para encontrar soluciones en las cuestiones que ha comentado Rodrigo, ya sea economía circular, ya sea cómo garantizar mejores condiciones para combatir la pobreza, para generar mejores condiciones de distribución del ingreso. Pues me parece que tiene que ver en estos momentos del país y del mundo entero con entender cómo han cambiado las cosas, cómo han cambiado las cosas de manera planetaria, por así decirlo. La verdad es que poco reflexionamos sobre lo que ha significado el gran cambio tecnológico que vivimos en el mundo y obviamente cómo esto ha generado impactos en la vida cotidiana y cómo tiene que generar impactos en la forma en la que discutimos las políticas públicas, en la forma en la que las construimos y obviamente en la forma en la que las aterrizamos, especialmente de la mano de una sociedad que hoy está cada vez más involucrada precisamente por ese cambio tecnológico. Yo empezaré diciendo o reflexionando con algunos de ustedes, seguramente en la audiencia, pues hay jóvenes universitarios o algunos que apenas están para entrar a la universidad o algunos que acaban de salir. Yo tengo 48 años, ya comentó algo de mi currículum Rodrigo, y yo les debo decir que hace 10 años, cuando yo era pues ya senador de la República, diputado federal, pues la verdad es que el mundo funcionaba radicalmente distinto a como funciona ahora. Solamente le estoy comentando 10 años en donde el mundo ha cambiado de manera radical, profunda y donde ha dejado de ser lo que era. Hace 10 años, México, y era la misma forma en la que funcionaba pues la mayor parte de los países del planeta, pues tenían un canal de televisión, como era en nuestro caso el Canal 2 o el Canal 13, donde por las noches la gente esperaba en la Ciudad de México, y siempre tengo mucho en referencia a mi pueblo, que es un pueblo de Guerrero que se llama Tecpan, a mi abuelo que siempre esperaba las noticias, escuchar las noticias por la noche. Él se acostumbró a ver a Jacobo Zabludovsky, y bueno, pues ya en estos 10 años que les comento, ya no era Jacobo, ya era otra persona, ¿no? Joaquín López Dóriga. Pero al final de cuentas, el modelo de comunicación que teníamos era un modelo que tenía una entidad central, era Televisa, diseñaba los contenidos que le iba a dar a la mayoría de la población mexicana, escudriñaba la información, seleccionaba la línea editorial, y esa, digamos, era la gran base de información que tenía la sociedad mexicana, de tal forma que la capacidad de identificar noticias y obviamente de seleccionar qué y cómo se decía, pues en este ejemplo que le estoy poniendo, pues evidenciaba la gran capacidad centralizada que tenía una entidad, en este caso privada, como lo era Televisa. Pues hoy, que ha pasado 10 años, pues ese modelo es un modelo totalmente obsoleto, es un modelo de los que nos están escuchando, tal vez la gran mayoría ya no vea a Denise Merker, o si la ve de refilón, o la ven en su celular al día siguiente, o solamente la ven si es que hay algún video que les manden por WhatsApp que hace sentido ver, pero poca gente ya está clavada esperando ver qué es lo que ocurre, digamos, en el momento específico, como lo sea mi abuelo. Mi abuelo esperaba, nos daba de cenar y decía, bueno, ya viene lo importante, que es ver a Jacobo Zabludovsky, y él sí iba a ver su televisión, y eso le permitía a él estar enterado de qué pasaba en el mundo. Es un ejemplo, si les parece simple, sencillo, pero me parece que evidencia la manera dramática
en la que en tan solo 10 años la tecnología y obviamente la hiperconectividad que hoy han generado los dispositivos móviles, la capacidad del Internet de abarcar pues nuevas dinámicas, especialmente a través de los teléfonos celulares, pues ha revolucionado no solamente la manera en la que nos informamos, la manera en la que nos hacemos de información sobre el acontecer cotidiano, sino también la forma en la que nos comunicamos y por lo tanto la forma en la que nos organizamos. Ha cambiado de manera dramática, pasando de un modelo centralizado, vertical, a un modelo que cada vez es mucho más descentralizado y que por lo tanto es cada vez mucho más horizontal. Esto significa, y hay estudios interesantes, entender que en el modelo de comunicación de la humanidad, pues ha habido tal vez 3 grandes segmentos. El primero, cuando se encontró o se aprendió por parte del ser humano a comunicarse por la vía escrita, la parte cuneiforme, en fin. Pasaron siglos para que se descubriera la imprenta, y la imprenta como tal, con Gutenberg, lo que hizo fue revolucionar todos y cada uno de los instrumentos de la convivencia humana. Si no hubiera existido la imprenta, sería imposible pensar la transición entre el feudalismo y el sistema capitalista en sus distintos ámbitos, no solamente en el ámbito económico, sino en el propio ámbito de la creación del Estado-nación o el Estado, liberal democrático. Fue precisamente una forma de comunicación como esa, el hecho de poder tener un pasaporte, por ejemplo, y poderlo reproducir a grandes escalas y que no tuvieras que esperar a que fuera el señor feudal el que te hiciera una carta que te permitiera a ti ir de una ciudad a otra, sino que se genera el pasaporte, lo que en efecto generó instancias como el Estado-Nación. Digo, no profundizaré en ello, pero me parece que es útil emplear ese ejemplo para entender que el tercer gran momento de la humanidad es el que estamos viviendo cotidianamente. Los ceros y los unos, las capacidades del espectro radioeléctrico y las capacidades de que esto ocurra a nivel de teléfonos celulares que cada vez son mucho más accesibles, lo que ha permitido, lo que ha posibilitado es encontrar una nueva etapa del desarrollo civilizatorio. Y creo que no nos damos cuenta, porque como lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo día con día, no logramos identificar la trascendencia, la magnitud, el tamaño y de qué manera esto está impactando pues al propio Estado-Nación, la forma en la que funciona nuestra relación con la autoridad, la forma en la que nos entendemos los ciudadanos con respecto a el fenómeno de la autoridad, el fenómeno de gobierno y cómo cada vez más la incidencia de esos nuevos modelos de organización descentralizada pues están generando enormes, transformaciones y cambios. A mí me gusta siempre utilizar, solamente para ejemplificar, lo que ocurrió entre el pasado 8 y 9 de marzo, que hoy, después de que ha pasado la pandemia, pues pareciera ser que ocurrió ya hace mucho tiempo, pero pues hace tan solamente año y medio, un fenómeno que lleva prevaleciendo desafortunadamente en nuestro país, terrible, desafortunado, contra el que hay que luchar, que es el tema de los feminicidios, el tema de, la agresividad y la violencia que sufren las mujeres en nuestro país, donde tenemos pues condiciones pandémicas, así ha sido calificada por parte de la ONU, encontraron en estas fechas que les estoy dando, el pasado 8 y 9 de marzo, una demostración muy contundente de las nuevas capacidades descentralizadas que tiene la sociedad y de cómo los nuevos fenómenos evolutivos se están produciendo día con día con estas nuevas capacidades de información descentralizada, de comunicación descentralizada y de organización descentralizada. Modelos que están transformando nuestra vida cotidiana y que obviamente se convierten en enormes áreas de oportunidad, pero también en enormes áreas de riesgo. Hoy vivimos fenómenos como las fake news, como las deficiencias en términos de saber qué es la verdad y qué es la realidad para no verificar información. En fin, no me voy a clavar en eso, pero sí podemos encontrar el pasado 8 y 9 de marzo, como les digo, del 2020, un interesante ejemplo de cómo está evolucionando México y cómo está evolucionando el mundo. Recordarán ustedes una mujer, una mujer de 23 años fue asesinada, una mujer llamada Ingrid,
Fue asesinada por su pareja, un asesinato terrible, lastimoso, doloroso, digamos, en todo su contexto, que detonó de parte de una organización asentada en Veracruz llamada Las Brujas del Mar, una organización que se dedica a la defensa de los derechos de las mujeres, que ha hecho activismo en contra del feminicidio, que cuando ocurre un hecho de este tipo se da a conocer por los medios tradicionales, en fin, pero este grupo, y no lo minimizo por su tamaño, pero lo quiero dar a entender como un grupo, pues tal vez pequeño, digamos, no el grupo tradicional, la gran organización social, no la gran organización política, sino un grupo dedicado a atender problemas de feminicidios, reacciona obviamente con una gran indignación frente a este hecho, repito, el asesinato de Ingrid y también el asesinato de una niña de 8 años, de Frida, que terminan, digamos, siendo la evidencia puntual de el terrible fenómeno de feminicidios que enfrenta el país. Recordemos las cifras son terribles, alrededor de 11 mujeres son asesinadas al día, es un problema terrible que demuestra la realidad mexicana, pero este grupo, las Brujas del Mar, deciden hacer una convocatoria, y la convocatoria es: hagamos un gran paro nacional el próximo 9 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con una convocatoria para parar el país. Si ellos decían, y digo, aquí estoy trayendo un poco en la memoria algunos de los señalamientos de los comunicados que ellos mandaban, decían, si es que no nos ven y no nos escuchan frente a un problema de violencia que sufrimos las mujeres, entonces ahora sí de veras no nos van a ver. Nadie va a ir a trabajar, nadie va a ir a los centros de estudio, nadie va a estar presente, todas las mujeres se quedan en sus casas. Y solamente en un mes, tan solo en un mes, esto se convirtió en un gran movimiento en el país que detonó procesos como el siguiente. Más o menos el costo de ese paro nacional en el que una cuarta parte de la población dejó de asistir a su trabajo, esos son indicadores que sacó la Secretaría del Trabajo, pues más o menos eso costó en solamente un día a la economía mexicana 42,000 millones de pesos. La organización, detonada por una pequeña organización de mujeres, se convirtió de manera transversal, horizontal, en una convocatoria que llegó desde Tijuana hasta Chetumal en tan solo un mes. Las mujeres lograron parar al país con una convocatoria, repito, que fue descentralizada, que mantuvo un ciclo informativo compartido, que logró penetrar a nivel de comunicación en todos los rincones del país y que generó una movilización, en este caso una desmovilización, que motivó que la gente no fuera a trabajar. Y obviamente también un núcleo de marchas el día anterior, que fue el 8 de marzo, fue un domingo, donde pues vimos no solamente pintadas las calles desde Paseo de la Reforma hasta todo lo que implica la periferia de la Alameda Central del país, sino que también hubo marchas en Cuernavaca, hubo marchas en Cuautla, hubo marchas en Tijuana, hubo marchas en Mexicali, pero también las hubo en Quintana Roo, las hubo en Guerrero, las hubo en todo el país, en tan solo un mes. Porque creo que es un ejemplo muy importante que hay que subrayar, que hay que entender, que hay que, digamos, revisar en todo su contexto, porque es precisamente la capacidad que hoy tiene la sociedad, precisamente a través de esta transformación tecnológica que hoy se tiene. Y hoy, ese nuevo tipo de capacidades descentralizadas lo que permiten es que la sociedad pueda tener distintos tipos de incidencia, mejores tipos de incidencia que los que tuvo como sociedad frente al modelo democrático, republicano, federalista que tuvimos en el país y en el mundo. Fenómenos como la llegada al poder de Donald Trump, la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, el triunfo del propio presidente López Obrador o de Jair Bolsonaro en Brasil, evidencian que estas nuevas dinámicas de información, de comunicación y de organización, pues le han dado una gran capacidad de presencia y de penetración a amplísimos sectores de la sociedad que antes no participaban, que antes no tenían voz y que antes no tenían incidencia. Es lo que permitió en el caso mexicano en el 2018, pues generar alrededor de 32 millones de votos en favor del candidato que triunfó. A unos les gustará la idea, a otros no les gustará. Me parece que eso es irrelevante. El tema es que al final del día fue una expresión de amplísimos sectores de la sociedad
que se alinearon a una visión donde previamente no se sentían incorporados en el modelo de desarrollo y que irrumpieron a través de los votos, es decir, a través de un proceso formal de organización, habiéndose comunicado, informado y organizado previamente de manera descentralizada. ¿Y por qué insisto o por qué quiero subrayar estos procesos y por qué insistir en que estamos viviendo un momento de cambio? Esto nos da una dinámica que llegó para quedarse. El cambio tecnológico es algo que está transformando a la civilización. No se trata de que haya llegado un gobierno que guste o no. Y es algo con lo que yo discuto mucho con mis amigos en los Estados Unidos, que ahora que perdió Trump y que ha ganado Biden, piensan, discuten, reclaman, pues que las cosas van a volver a ser como eran antes. No, no se trata de que Trump sea el fenómeno, se trata de que existe un fenómeno que genera la posibilidad de que gane Trump. Y en ese contexto lo que hay que entender es precisamente cómo, especialmente en circuitos de debate, de análisis, de discusión como este que están estableciendo ustedes en Morelos, es cómo estos pequeños circuitos de debate y discusión pueden tener capacidades y crecimientos en términos de escala que pueden ser inimaginables. Hoy un pequeño grupo que tenga sustancia en su propuesta, que tenga sustancia en su análisis, que sea atractivo en términos de la participación y la convocatoria de actores de la sociedad, de integrantes del gobierno, de partidos políticos, incluso si quieren, que logre generar y entender dinámicas descentralizadas de información, comunicación y organización, pueden generar verdaderas transformaciones en los ecosistemas sociales en los que están involucrándose. Pueden reproducirse, pueden escalar y obviamente pueden convocar asociaciones, alianzas, generar coaliciones contundentes en Morelos o en el resto del país. El ejemplo que les acabo de dar es un ejemplo muy puntual, el tema de las mujeres. Pero ustedes hablaban de economía circular. Obviamente, eso implica un ámbito mucho más amplio que tiene que ver con el tema del cuidado del medio ambiente, con el tema de discusiones como las que hay en este momento sembradas en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, que tiene que ver con energías renovables, la propia propuesta de reforma en materia eléctrica que se está discutiendo, pues tiene que ver con lo que ustedes están discutiendo en este momento y sobre lo cual están convocando discusión, diálogo, planteamiento y obviamente generación de propuesta. La sociedad horizontal, como yo le llamo, es precisamente lo que de manera incipiente está creciendo precisamente en este tipo de círculos de análisis, de participación, de discusión y sobre todo de involucramiento político y social. Esas ideas que tienen un perfil muy peculiar en Morelos encuentran reciprocidad, particularidades y semejanzas en otros lugares del país. Les puedo asegurar que el problema del agua, independientemente de las características y la fisonomía, por la orografía, por el contexto agroclimático que puede tener Morelos, tiene condiciones muy específicas de nuestra querida entidad suriana, pero que a final de cuentas encuentran similitudes en el caso de Sonora o que las pueden tener en el caso de Chihuahua. Al final de cuentas se trata de cómo estamos tratando, qué tipo de tratamiento le estamos dando a un recurso que está clara, ampliamente afectado y que necesita nuevas visiones y nuevas formas de trabajarlo. Y seguramente, aunque en Tabasco le sobre agua, también puede haber problemas iguales, problemas similares. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, estas dinámicas donde se trata de que Rodrigo me manda a mí un Zoom, me manda una liga, estamos comentando, estamos teniendo la posibilidad de platicar, sembrando ideas, compartiéndolas, nos conocemos de distintos ámbitos, algunos estarán en sus centros de trabajo, algunos en sus casas en confinamiento todavía, a mí me tocó estar aquí en un desayuno, me metí y en este mismo momento estamos todos de manera horizontal discutiendo un problema y tratando de plantear soluciones. Es ahí precisamente donde está la semilla de la nueva capacidad de articulación que tiene la sociedad y sobre todo de la nueva forma en la que ese involucramiento social puede incidir en la forma en la que se toman decisiones, se realizan políticas públicas, se administran los recursos y los presupuestos públicos y especialmente se le da seguimiento con transparencia a la ejecución de la toma de decisiones por parte de las autoridades. Y por eso, en este contexto, yo me siento agradecido por la exposición, pero les quiero dejar, digamos, sembrada una semilla. Si ustedes han visto el tema de economía circular y, digamos, me ha tocado ver a Rodrigo, yo lo sigo, soy de sus seguidores en Instagram, ¿no?
están haciendo actividades también en campo, viendo cómo el tema del medio ambiente, cómo el tema del cuidado de los recursos está ahí presente. Y bueno, pues en la periferia, decía yo, hay temas que se están discutiendo en la máxima tribuna del país porque afectan a todo el país. El asunto de energías renovables. ¿Cuál va a ser el futuro de las energías solares? ¿Cuál va a ser el futuro de las energías eólicas? Hoy, al mismo tiempo que lo estamos discutiendo en este pequeño foro, que puede ser también muy grande, si el video pega y sirve, pues lo podemos replicar y lo podemos mandar a todos los confines del país y, ¿por qué no?, del mundo. Podemos generar en este espacio un planteamiento, una discusión, una propuesta, una reflexión sobre cómo viene esa iniciativa de ley, qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Hay quienes están, y ustedes seguramente revisan los medios cotidianamente, pues hay quienes están clara y francamente en contra de que se vaya, a quitar la posibilidad de que se siga invirtiendo de manera privada en energías renovables. Hay otros que argumentan, también tienen sus planteamientos, tienen su defensa de posición, que la CFE ha perdido espacios, competitividad y que hay que regresárselos. No quiero caer en esa discusión porque a final de cuentas, pues cada quien tendrá la posibilidad de plantear qué es lo que cree y qué es lo que no cree. Lo que es cierto es que está en el centro del debate el futuro de las energías renovables y el impacto que éstas puedan tener en un desarrollo sustentable para el país. ¿Qué es lo que van a hacer en Desarrollo Morelos para que una vez que tienen una propuesta, un planteamiento, una discusión, la puedan viralizar, la puedan hacer crecer y la puedan plantear como una voz de reflexión de parte de un grupo que quiere incidir? Hoy se tienen todas las herramientas para que un grupo desde Morelos tome el liderazgo, no solamente en Morelos, sino en el país entero. Esa sociedad incipiente todavía en términos de comunicación, que es lo que yo le llamo la sociedad horizontal, tiene en estos espacios que participar e incidir. Estos videos, estas discusiones, la que sea la más importante, la que a ustedes les parezca la más representativa, puede convertirse en un verdadero huracán si se logra penetrar de manera adecuada en la discusión en el Congreso. ¿Y por qué quiero compartir esa reflexión que es con la que quiero cerrar? Hacía yo una lectura, de hecho, si me permiten, les mandaré el artículo que escribí el día de ayer en El Sol de México, que posiblemente también apareció ahí en El Sol de Morelos, en la cual el país entero, su modelo de generación de energía eléctrica, hoy depende de 70 legisladores. En este caso toca que sean del PRI, porque la forma en la que están los dos bloques configurados ahí en la Cámara de Diputados, por un lado está el Partido Verde Ecologista, Morena, y el Partido del Trabajo, que es el bloque, digamos, que respalda la iniciativa del presidente López Obrador, y por el otro lado está la oposición. Por un lado, la coalición Va por México, PRI, PAN, PRD, y bueno, pues ahí también se han posicionado discursivamente los de Movimiento Ciudadano. Pues resulta ser que la bisagra la dan los 70 votos del PRI. ¿Para dónde jalan los priistas? Va a definir si pasa la reforma energética o eléctrica como la está planteando el presidente, o si tiene modificaciones, o incluso si se bloquea y esta no pasa. Mi pregunta para ustedes o mi aportación sería, ¿cómo quiere este grupo incidir en la mente, en los corazones de esas 70 personas que van a votar? Porque lo problemático que tiene nuestro modelo de representación es que sigamos como sociedad, como país, como humanidad, dependiendo de que solamente 70 personas decidan por nosotros. Eso tendrá que cambiar. Tendremos que tener modelos donde las votaciones las hagamos en este tipo de sistemas. No me quiero clavar en eso, pero hacia allá nos va a llevar la tecnología, porque eso ya se puede hacer el día de hoy. Pero hoy, por lo menos, es cómo garantizamos que ese voto no dependa del interés del político en turno, de si se robó una lana y por impunidad va a votar con el presidente. Esa es una de las hipótesis que están ahí presentes, ¿no? O solamente porque los empresarios los cachondearon lo suficiente, perdón por la expresión, pero creo que ayuda para ser ejemplificativo, y entonces terminen jalando de otro lado de la moneda. En uno o en otro, si se fijan, termina siendo el interés del político, el interés del legislador y no el interés de la sociedad. Hoy la sociedad tiene la posibilidad de incidir porque se informa, se comunica y se organiza de manera descentralizada. Entonces yo lo que los invito en este foro, y es lo que a mí me interesa mucho ser copartícipe, porque creo, soy padre de
2 niños, uno de 14 años y una niñita de 11, que esa es la sociedad que tenemos que construir quienes creemos en la libertad, quienes creemos en la democracia, quienes creemos en un mundo donde la sociedad sea participativa independientemente de su condición de ingresos, pues es ahí donde un foro como este, Desarrollando Morelos, puede tener una aportación que trascienda las fronteras y que en este caso pues ayude a orientar los intereses de la sociedad para que los políticos, los legisladores y los actores públicos pues decidan más como piensa y como quiere la sociedad y menos, cada vez menos, como quieren los actores en lo individual, porque esos intereses nos han dejado muy claro que muchas veces terminan yendo en contra de los propios intereses de las sociedades. Yo les agradezco muchísimo la intervención, me dijeron como buen parlamentario, espero seguirlo siendo, que más o menos me habían dado estos 20 minutos y estoy a sus órdenes. Obviamente, si hubiera alguna pregunta para poder responder. Muchísimas gracias. Sin duda es una grandes reflexiones que nos otorga el licenciado Armando Ríos Peter. Hablar, pues, obviamente, de esta participación ciudadana es hablar, le llamo yo, es el contrapeso de las decisiones de gobierno. Es una de las cosas que he considerado en esta reflexión, en estas también intervenciones que hemos tenido durante toda esta semana, en donde Desarrollando Morelos, conjuntamente con la universidad, la Facultad Autónoma del Estado de Morelos, la Facultad de Derecho, perdón, y de la Universidad Autónoma de Morelos, hemos estado pues ya arrancando, porque esto ya es un arranque en la construcción del Observatorio Ciudadano. Ese Observatorio Ciudadano que he de decir trae muchas vertientes, sin embargo, escuchando atentamente la intervención de nuestro panelista, comparto que en materia ambiental tenemos un instrumento internacional sumamente importante para tener acceso a la información. Este acceso a la información pública, este acceso a la información gubernamental, que nos da los datos específicos a efecto de llevar a cabo una construcción, pero sobre todo una estrategia de participación ciudadana. También está garantizado este derecho de acceso a la participación y en consecuencia en el tema que nos ocupa, el desarrollo sostenible, una de esas líneas, el tema ambiental, pues el derecho al acceso a la justicia ambiental. ¿De qué instrumento estoy hablando? Del instrumento del Acuerdo de Escazú, un acuerdo vinculante que tiene pocos meses de haber entrado en vigor y que es una de las herramientas normativas que seguramente vamos a ocupar en Desarrollando Morelos, porque sí, en el observatorio que conjuntamente con Desarrollando Morelos se está construyendo, porque sí, efectivamente queremos incidir, como usted bien lo dice, queremos incidir en las decisiones de gobierno, queremos ser también estos ojos vigilantes para que se logren las metas, no para ser, pues obviamente quienes acusemos, sino más bien para coadyuvar, porque se trata de coadyuvar en estas decisiones que a todos repercute. Pues bueno, vamos a seguir escuchando a nuestros panelistas, no sé si alguien tiene algún comentario, ¿verdad? Bien, Miriam, por aquí estamos levantando. Adelante para algún comentario. Bueno, pues muchas gracias. Creo que ha sido como muy interesante su conversación, muy amena, y creo que también ha dejado como muchos puntos de reflexión. En mi caso, pues me gustaría preguntar qué considera que al día de hoy ha hecho falta para que las voces de las minorías y de todas las personas pues sean escuchadas, plasmadas en leyes y aplicadas, porque pues muchas veces creo que hace falta esa parte de que se aplique realmente a la ciudadanía, ¿no? En el caso, bueno, de lo de las mujeres que comentaba, pues creo que también ha sido como un tema bien complicado, pero pues también que en algún momento se tenía que abrir y que se tenía que alzar la voz en ese sentido. Quizás ha habido también como muchos puntos de encuentro en los que según no ha sido la manera, pero pues yo creo que también hay que considerar que llegó como cierto punto de hartazgo, ¿no? De que no se escuchaba y que hasta la fecha pues no hay como unas leyes que te protejan en ese sentido. Y también ahorita, pues considerando los temas de ecología, pues también creo que es como un tema bien macabro en el que puedes estar incluyéndote, porque pues a veces alzas la voz, pero no existe como esa protección para que alces la voz, ¿no? Entonces, pues igual y la alzas, tomas temas sensibles, pero ¿quién te garantiza que aquí en México son como temas que te puedan proteger? Digo, en los últimos años ha habido como muchísimas personas que han sido asesinadas en temas ecológicos, entonces, pues que también
creo que esa parte que tenemos que empezar a cuidar de la casa de todos, pues se tiene que ver traducida también en protección y en seguridad para las personas que quieran como aventarse ese boleto, ¿no? Claro. Hasta ahí. Muchas gracias. Mil gracias, Miriam. ¿Intervengo, Laura, doctora Laura, o dejamos a alguien más y termino? No, Usted me dice. adelante, sí, ya para... Gracias, sí, para darle paso a los siguientes. Mire, a ver, yo lo que dice Miriam me parece que es una pregunta que tenemos que tener muy clara en la reflexión cotidiana, porque es una pregunta que tenemos que ir construyendo sobre la marcha. Me parece que primero hay que tener conciencia de la nueva forma en la que funciona el mundo y entender que tenemos que adaptarnos y aprovecharla. A mí me gusta mucho el ejemplo de las mujeres porque creo que cuando uno lo disecciona de lo que se logró hacer con esa convocatoria que se convirtió en el Gran Paro Nacional, pues hay elementos sobre los cuales hay que construir y los cuales hay que replicar. Me parece que hoy cada vez estamos conscientes de que tenemos mejores dinámicas de información, mejores instrumentos para comunicarnos, pero como que todavía no logramos generar dinámicas, metodologías, protocolos, incluso diría yo, de cómo ejecutar una articulación organizada para conseguir un objetivo puntual. Estos espacios de reflexión, cuando toman el tema de medio ambiente, me parece que es muy importante tener primero que nada claros objetivos. El tema medioambiental sin duda alguna es muy amplio, pero me parece que si identifican causas muy puntuales, vamos a pensar por la que les guste, ¿no? Hay muchas, ¿no? Pero vamos a pensar la termoeléctrica, que es un tema muy puntual ahí con mis vecinos de Morelos, ¿no? Pues vamos a pensar que ustedes deciden estar a favor o estar en contra, ¿no? No quiero asumir una posición pública política sobre el particular, pero una vez que ya se tiene identificado cuál es el objetivo, sobre eso es importante armar chats de WhatsApp, tener capacidad de tener círculos concéntricos con grupos que estén generando una discusión que te permita tener una línea de base sobre la cual compartir con la gente, tener instrumentos de difusión posteriormente a través de redes sociales, el Facebook, el Twitter, que permitan ir poniendo la línea de vanguardia en la discusión, tener aliados en términos de relacionamiento en los espacios de poder, tal vez en los congresos, tal vez en los partidos, tal vez con los liderazgos empresariales, qué sé yo. Y este tipo de dinámica, solamente la estoy soltando al vuelo, pero es, digamos, la manera en la que tenemos que empezar a generar protocolos sociales. ¿Para qué? Para aprovechar desde esa capacidad de difundir información que nos lleva a modelos de organización hasta los propios modelos de defensa de los activistas. Porque hoy la hiperconectividad nos da una de las grandes herramientas, que es la hipertransparencia. Si logramos nosotros poner en el foco el tema, también logramos proteger a los activistas, logramos proteger el por qué y cómo están defendiendo, y esa defensa no se queda solamente en la organización que se está generando a nivel local, estemos hablando de una colonia en Cuernavaca, o estemos hablando del Estado en su conjunto o del país, sino que tiene trascendencia que va más allá, porque lo que tenemos que garantizar es que esa hipertransparencia permite involucrar cada vez a más y más y más gente. Son nuevos modelos de organización social que nos deben de permitir desde identificar el tema y cuál es la estrategia a seguirlo, hasta tener protocolos de organización que nos permitan aterrizarlos. Y en ese sentido, Miriam, y obviamente a todo el auditorio, a mí me anima mucho la pregunta porque, insisto, es una respuesta en evolución, pero es una respuesta que llegó para quedarse. La organización hipertransparente e hiperconectada es la que va a poder generar que la pirámide cada vez se vaya volviendo menos vertical y cada vez mucho más y más horizontal. Y yo pues agradezco mucho que me inviten a comentar estos temas. Cuenten conmigo, yo viví en Morelos, es un lugar que amo. De chavito aprendí a nadar allí en Cuernavaca, entonces como guerrerense siempre me siento, les decía al principio, pues morelense también, ¿no? Me siento parte de ese esfuerzo, entonces que ustedes me hayan invitado el día de hoy a hablar de estos temas y pensar que hay en evolución temas que tienen que ver con el medio ambiente y sobre todo de una construcción horizontal, pues cuenten conmigo desde la trinchera que me toque poder participar y les agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, maestro Armando. Sin duda, seguiremos pues en esta comunicación para seguir construyendo en aras de Guerrero, de Morelos y de México. Vamos a dar paso, ¿verdad?, hacia la siguiente participación. Gracias. Me toca presentar en este caso a Samuel
Samuel Rivera, quien tengo el gusto de conocer. Samuel, un gusto coincidir en estos foros tan importantes, pero sobre todo de construcción. Esa parte y esa expresión me la voy a quedar, maestro. Es una pregunta, una respuesta en construcción. Estamos en construcción. Quien tiene, pues, Samuel, la experiencia en el ámbito de las tecnologías, y quien nos va a compartir el día de hoy con relación a su experiencia. Samuel, bienvenido. Muchísimas gracias, doctora. También, Rodrigo, gracias por la invitación. Un placer, un gusto estar aquí. Y bueno, también contento que se hagan estos esfuerzos desde la academia, desde la sociedad, desde distintos sectores, porque es como sociedad unida como podemos avanzar en este capítulo o en este estado donde decidimos vivir, donde trabajamos y donde visualizamos nuestro futuro. A mí, en términos de compartir algo y un poco conectado con lo que decía el antecedor Armando como expositor anterior a mí, es entender cómo el mundo está cambiando, cómo realmente la aceleración de los cambios que estamos viviendo están sucediendo de una velocidad como nunca antes había pasado en la historia de la humanidad. Hay que recordar que estamos viviendo, ya estamos, desde hace algunas décadas se empezó a vivir la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial sucede en 1700, mediados de 1700, y es realmente un cambio muy profundo en la humanidad, en la forma de generar economía, donde se sustituye la fuerza animal por la fuerza máquina. Llega una segunda revolución industrial a principios del siglo pasado, es decir, 1900, donde ya existen estos modelos de producción en serie, puntualmente el automóvil. Después, una tercera revolución industrial, empezamos a hablar de sistemas de información, de computación, pero esta cuarta revolución industrial, de la cual se empieza a decir, a identificar a finales del siglo pasado, ya muy cercano a los 2000 en Alemania, nos habla de cómo la tecnología juega ya un papel muy importante en la forma de generar economía y, por supuesto, de funcionar como sociedad. Sumado a este factor, como contexto histórico de humanidad llamado Cuarta Revolución Industrial, también tenemos la masificación de Internet. Y hay que acordarnos que Internet realmente es verdaderamente nuevo. Si bien los primeros .com empiezan en los 90s, aunque Internet ya fue de hecho creado con fines bélicos en 1950, más o menos como ARPANET, es a finales del siglo pasado cuando empiezan a popularizarse los .com. Pero el primer iPhone nació en 2007, es decir, tiene menos de 20 años. Los servicios con los cuales hoy nos comunicamos tienen pocos años. La explosión de Facebook también tiene muy pocos años. Es decir, este concepto de masificación de Internet, donde hoy cerca del 80% de la población en México ya nos conectamos a Internet, y donde el consumo de Internet creció a 8 horas en promedio diario cada uno de nosotros, nos habla de cómo estamos conectados como nunca antes lo habíamos estado en la historia. Y después, pues por supuesto, la pandemia que también como suceso pues nos ha impactado como humanidad, y adicional a lo trágico que ha sido, pues también hay que entenderlo como un fenómeno que vino a acelerar los cambios. Escribía Yuval Harari que los cambios que se estimaba que sucederían en años, por la pandemia se aceleraron de tal forma que sucedieron en días. Y yo creo que todo lo vivimos, ¿no? Vimos a gente teniendo juntas en Zoom, que quizás sin pandemia jamás hubiera tenido una conversación en Zoom. Y por la pandemia no había otra manera y lo hicimos. Pero así como Zoom, también comercio electrónico, que se aceleró de manera impresionante, tema de comida por servicio a domicilio, es decir, se aceleró la transformación. Hoy estamos en una realidad en la que, por ejemplo, las empresas más importantes de la lista Fortune de hace 50 años, más del 90% ya no existen, porque no entendieron los cambios que estaban sucediendo, los cambios de humanidad. Y probablemente una buena parte de las empresas que hoy existen no existirán si no se transforman. Y eso también nos habla de retos y oportunidades, donde, y esto me encanta compartirlo, hoy no es importante ser el más grande como empresa, hoy lo más importante es ser el más rápido, el más ágil en términos de transformarse. Y hablo desde el sector o desde los ejemplos de iniciativa privada o de empresa, porque de alguna forma es el sector en el cual me he desenvuelto, y en ese sentido sumaría el concepto que además yo creo que siempre me va a acompañar durante toda mi vida, que es entender que la forma que tenemos para combatir o resolver los problemas que tenemos como sociedad, llámense desigualdad, pobreza, inseguridad, están intrínsecamente relacionados a la generación de riqueza. Porque es con la generación de riqueza, que no son otras personas más que las empresas quienes lo pueden generar, no es el gobierno,
es cómo se pueden combatir los problemas. Y en ese sentido, el sector empresarial, pero no solo el sector empresarial, regreso a la idea, la sociedad en su conjunto, debemos de ser participativos en el sentido de poder generar las condiciones para que exista la generación de economía. Esfuerzos desde la sociedad en términos de desarrollo sostenible me parecen fundamentales, porque en estos conceptos del mundo cambió, hay que entender que las cosas también se tienen que hacer diferentes, no como se hacían hace 100 años. Celebro que existan esfuerzos también planteados por parte de la doctora Laura de Rodrigo en términos de estos observatorios que puedan a bien ser acompañantes de los procesos. Me da mucho gusto ver en este panel a Roberto de Morelos Rinde Cuentas, quienes han sido un factor clave en la promoción de la transparencia, del acceso a la información. Eso también es fundamental como sociedad. Entonces, creo que todos hay que entendernos como un equipo que persigue un objetivo y que en esta lógica donde vivimos en un mundo nuevo, un mundo que nunca va a volver a ser como lo fue hace 10 años, hay que perseguir esos objetivos. Y esos objetivos, sin lugar a dudas, son vivir en una mejor sociedad, vivir en una mejor ciudad, en un mejor estado, en un mejor país, y es tarea de todos. Entonces, la verdad, yo encantado de participar, de sumar, por supuesto, de hacer sinergia. Y bueno, no quise extenderme, en realidad muy concreto mi mensaje, estamos en un mundo distinto, hay que entenderlo así, hay que verlo como oportunidades y hay que hacer equipo como habitantes. Sin duda, Samuel, esa parte donde nos dejas, ¿verdad? El tema de no hay que ser los más grandes, sino los más veloces. Yo creo que eso es sumamente valioso, es de reflexión, pero sobre todo de cómo tú nos introduces a esta forma de cómo se tiene que mover el mundo actualmente. La desaparición de las empresas, dado pues obviamente la experiencia que tú tienes, ¿verdad? Es decir, que Samuel tiene una experiencia en empresa de tecnología de 18 años. Por eso debemos pues estar atentos a estas recomendaciones, a estas aportaciones. Samuel también obviamente es el director de agencias con 70 colaboradores entre desarrolladores de software, mercadólogos, comunicadores, sabe de lo que está hablando, pues por eso hago mención de esta experiencia que tiene. Hace también parte de su trabajo en creación de soluciones conjuntas entre la tecnología y la creatividad, entre las empresas con las que Samuel ha trabajado, y creo que de ahí es verdad lo que nos compartes, Nestlé, Banorte, Pepsi, solamente por señalar algunos, y entre los entes de gobierno al Instituto Nacional Electoral. Es un apasionado de la innovación y entiende la tecnología como un factor transformador para una mejor humanidad, empresa y sociedad. Cuenta con estudios y amplia experiencia en tecnología y transformación digital y participa activamente en asociaciones empresariales como ADIEN y Concamin. Pues Samuel es un cofundador de PAI, una startup que impulsa la economía de suscripciones en Latinoamérica. Pues Samuel, muchísimas gracias, porque seguramente que estaremos hablando de forma muy puntual en relación a las aportaciones que con esa visión de emprendedor tienes hacia esta construcción de los objetivos de desarrollo sostenible. Claro que sí, y encantado. Una mano levantada, sí, Piero. Sí, hola, mucho gusto, Samuel, doctora. Yo tengo hecho una duda, una pregunta para Samuel. Yo estuve por más de 5 o 6 años, justo trabajaba para el sector corporativo y enfocaba para la parte financiera dedicada a los proyectos de inversión que hacía PepsiCo en temas de tecnología e innovación, ¿no? Entonces yo sé lo importante que es la parte de innovación tecnológica, toda la parte digital hoy en día para que las empresas, por ejemplo, en este caso PepsiCo, pueda seguir avanzando y adaptarse con con las nuevas generaciones, ¿no? Lo que me gustaría saber de tu parte es, tengo claro más o menos cuál es el camino de estrategia que tiene la parte al menos empresarial, en este caso es una macroempresa, pero ¿tú qué opinas sobre las microempresas? ¿Cuáles son los retos principales que tienen para poder estar, digamos, tú comentaste ir rápido, ¿no? Pero antes para ir rápido tienen que caminar.
¿Qué retos tienen para poder estar a un nivel competitivo y cómo nosotros como sociedad podemos trabajar en conjunto para exigirles al gobierno también tener no sé, de una manera incentivos o apoyo para poder tener este crecimiento? Claro. Me parece muy interesante lo que compartes, este planteamiento, donde además yo empezaré diciendo que, por ejemplo, frente a la pandemia de hace 100 años, hoy tenemos una oportunidad. O hace 100 años, al no haber tenido internet, definitivamente el proceso de recuperación fue absolutamente distinto y absolutamente catastrófico, ¿no? Cualquier iniciativa de emprendimiento hace 100 años simplemente no hubiera podido porque no había los medios. Hoy es absolutamente distinto. Y hoy cualquier emprendimiento, cualquier MIPYME, cualquier persona puede emprender. La cantidad de información, de recursos, de accesos, de curso, de contenido que hay en favor del emprendimiento es impresionante. Entonces, y además hay otra cosa, mucho de esto es muy accesible, algunos de ellos gratis, o son herramientas que también ya se han democratizado. Internet nos ha democratizado los accesos y las posibilidades que tú o cualquiera pueda, por ejemplo, crear un e-commerce, una tienda virtual, es realmente una decisión, una voluntad, y es algo relativamente muy sencillo, muy barato, que de tal forma que tú podrías hacer un e-commerce que probablemente hace 20 años solamente era accesible para estas grandes empresas. Quizás hace 20 años para una MIPYME hubiera sido imposible por los costos, por el esfuerzo, por un número de factores, y quizás solo PepsiCo o empresas de este tamaño hubieran podido. Hoy no, hoy la realidad y la democratización del acceso a la tecnología es estupenda. Estamos también ante una ola de emprendimiento digital impresionante. La ola está pasando. Tenemos, tan solo este año ya hay varios unicornios anunciados del tamaño de Kavak, del tamaño de Confío, y vienen muchos otros. Estamos ante un momento histórico en la construcción de economía digital. Y eso es una oportunidad que todos tenemos. Entonces, creo que los retos es aprovechar las oportunidades que están enfrente de nosotros, por supuesto con todo este concepto de estar disciplinados, atendiendo, pues, al final son decisiones de vida incluso. Por otro lado, en el tema de gobierno y demás, yo creo que hoy ha crecido tanto la comunidad fuera de gobierno en términos de apoyos, venture capitals, aceleradoras, incubadoras, que me gustaría decir que el gobierno tuviera INADEM, como lo tuvo en algún momento, el Instituto Nacional del Emprendedor. Pero bueno, creo que hoy, aún sin tenerlo, existen las oportunidades. De acuerdo, gracias. No, a ti, Piero. Pues bueno, yo creo que nos dejan sin duda estas aportaciones. Samuel, pues muchas gracias. Vamos a continuar, ¿verdad?, con el desarrollo de nuestro programa. A quien, bueno, ahora me toca presentar es al doctor Juan Manuel Ortega Maldonado, quien doctor, muchas gracias por aceptar la invitación y participar. El doctor Juan Manuel Ortega Maldonado es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Él tiene un doctorado en Derecho Financiero por la Universidad Complutense de Madrid, un doctorado en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Derecho Fiscal, una maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciado en Derecho. Tiene, pues, obviamente una vasta experiencia en el ámbito fiscal, procesal, y también, bueno, en el derecho financiero. Ha hecho varias publicaciones, voy a obviar, ¿verdad?, por cuestiones de tiempo, de decir que tengo el gusto de conocer, tiene grandes publicaciones y también ha tenido, pues, las aportaciones en el ámbito del derecho ambiental, el desarrollo sostenible, derechos humanos, en relación a los derechos económicos, sociales y culturales. Pues, doctor, bienvenido. Estamos atentos y sobre todo con esta inquietud de escuchar su participación. Muy amable, doctora. Pues muchas gracias por la invitación. Desarrollo Morelos y la doctora Laura Elizabeth por pues, extenderme esta invitación para platicar un poco sobre buen gobierno. En la mesa es sobre buen gobierno. Ya el maestro Armando Ríos Peter nos habló sobre la importancia de las nuevas tecnologías en diferentes ámbitos. Después, en su turno, pues,
el maestro Roberto Salinas también ha enfatizado y subrayado esta parte, y el momento histórico que se vive para ello. Y bueno, yo me quiero referir a la parte estrictamente jurídica. Creo que el buen gobierno es un principio de política pública. El hablar del buen gobierno, a partir de los años 90, se convirtió en una necesidad, introducida por la Organización de las Naciones Unidas, perfeccionada y sumada también por otros organismos internacionales. Poco a poco, la idea de un buen gobierno se convirtió en una necesidad para hacer realidad la Agenda 2030, especialmente a partir de este siglo XXI. Sin embargo, yo estoy convencido de que no solamente se trata de un principio político, sino que también se puede ver la otra cara de la moneda. Es, en mi opinión, un derecho fundamental a la buena administración pública. Es decir, una perspectiva distinta, en el sentido de que los ciudadanos tenemos la posibilidad de exigir una buena administración pública. O sea, ya no solamente como una aspiración política, sino como un derecho fundamental. Y bueno, no sé si podría yo compartir aquí algunas diapositivas, doctora, ¿sí? ¿Me permiten? Adelante, Sí. doctor, ya lo tienes ahí Bien. habilitado. Ok, gracias. Bueno, es esto, derecho fundamental a la buena administración como factor de desarrollo sostenible. El punto de arranque de mi idea es la siguiente. La buena administración desde hace tiempo es un principio jurídico de actuación administrativa, pero ¿se tiene un derecho fundamental a la buena administración? Sostengo que sí, porque solo de esa manera se puede hacer efectivo el artículo 1 constitucional en cuanto a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ese es precisamente lo que yo creo y sostengo que se tiene que empezar a reconocer como derecho fundamental la buena administración. Déjenme comentarles a qué me refiero con esto. Miren, yo creo que ustedes han tenido experiencia, por lo menos a mí me ha pasado varias veces, y no porque corra muy rápido en el coche, pero sí me han detenido, ¿no? Está mal estacionado y me refiero a los agentes de tránsito. A veces me quitan la placa porque estoy mal estacionado. La última vez fue hace como 3 meses que estaba yo enfrente del SAT. La verdad es que fue mi culpa. Ese puesto me quitó la placa. Y lo que voy es que, ¿por qué me quitó la placa? Porque así lo dice el reglamento. Bueno, si está mal estacionado, usted ha cometido una infracción y para garantizar que usted me va a pagar la multa, y como no lo encuentro, y aunque lo encuentre, le voy a dar la infracción y usted me va a entregar o su placa, si no está usted ahí, o su tarjeta, su licencia de conducir o algún documento que me garantice que usted tendrá que ir a la oficina a pagar la multa, ¿cierto? O sea, todo nos ha pasado y en todo el país es lo mismo. Pero el punto es, la pregunta es, bueno, ¿por qué me quitas un documento que tengo yo en posesión? Para garantizar un crédito, ¿cierto? Esto no sucede en otros lados, en otros países. O sea, no le quitan a uno su placa ni la licencia de conducir. Simplemente le dejan su infracción en el vidrio y usted tendrá que pagar porque hay un sistema electrónico que pues, lo obliga a pagar. Si quiere hacer algún trámite y si no paga, pues entonces le van a ir a requerir de pago a su casa o en su cuenta bancaria en otros lados, ¿no? O sea, simplemente llega la multa y pum, le descuentan y se acabó. Eso es tecnología. ¿Me explicó? Eso es tecnología y de última generación. Y a lo mejor ya ni siquiera de última generación, o sea, es tecnología que se ha puesto en funcionamiento desde hace algunos años, sobre 20, 30 años en esos países. O sea, en esos países, entonces, los agentes de tránsito no le quitan su licencia de conducir ni su placa, como sucede aquí. Y la diferencia es que aquí no tenemos un sistema así, un sistema electrónico que controle precisamente el número de identificación o la persona que está conduciendo y se sepa qué domicilio tiene, cuál es su cuenta bancaria, se sepa todo.
¿sí? O sea, que tenga una base de datos eficiente para que si cometió una infracción, simplemente o la pagas o te quitamos tu dinero. Como ahora sucede en materia de impuestos federales con el SAT. No pagas impuestos, te embargo tu cuenta bancaria, ¿no? Bueno, esto ha facilitado y ha incrementado enormemente la recaudación en el país. Pero esto todavía no llega, digamos, no permea a ámbitos de la administración pública municipal o estatal. Y entonces estamos trabajando todavía con procedimientos, yo diría, arcaicos del siglo XIX, ni siquiera del XX, del siglo XIX. O sea, esto que lo estoy comentando se viene haciendo desde a finales del siglo XIX, cuando empezaron los primeros autos en México, ¿no? Te quito la placa, o te la detengo, o mando a llamar a la grúa para que se lo lleve. O sea, porque no te puedo obligar de otra forma. Pero yo diría que esto es mala administración. Y precisamente lo que yo estoy sugiriendo aquí con estas ideas es decir, bueno, tenemos derecho a la nueva administración. Tenemos derecho a exigirle al Estado, a la administración pública, que tenga las tecnologías más avanzadas, las mejores tecnologías. Porque la administración pública está para servirnos. Y ese es el cambio radical y por eso se permite hoy hablar de que esto es el derecho fundamental a la buena administración. Porque antes, estoy hablando de hace 20 años más o menos, bueno, el Estado tenía en mente solamente, digamos, uno de los puntos principales era la protección del poder, de los procesos electorales y todo lo demás, ¿no? O sea, estaba volcado hacia esa parte. Ciertamente existían garantías individuales antes llamadas, pero eran, digamos, era un equilibrio entre uno y otro, ¿no? Es decir, la administración pública tenía que velar por sí misma y también por la defensa de ciertas garantías. Pero a partir de 2011, con la reforma al artículo 1 constitucional, el eje de rotación de toda la administración pública son las personas. Hacia ellas debe estar volcada la administración pública. Y en esa medida, solamente teníamos como punto de visión a las personas, pues evidentemente, entonces, esa administración pública tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, tiene que ser transparente, tiene que ser honrada. Y entonces eso se convierte, en mi opinión, en un derecho. Podemos exigirle a la administración pública que tenga las mejores tecnologías. ¿Sí? Porque si no las tiene, tenemos el riesgo, como lo he comentado en el ejemplo, de que pues vamos a seguir igual, ¿no? Vamos a seguir trabajando con tecnologías, bueno, ni siquiera son tecnologías, son procedimientos del siglo XIX, siglo XX, o sea, y ustedes, creo que ustedes y yo lo vivimos todos los días, ¿no? Todavía, en gran medida, tenemos que ir a pagar impuestos a la oficina. Ciertamente, de algunos lados ya se puede pagar en línea, pero si tenemos un problemita, hijo, tenemos que ir a la oficina. Y a cada rato nos piden que ir a la oficina y o sea, hombre, con estas tecnologías, pues lo único que debemos hacer es simplemente sentarse y hacer lo que se tiene que hacer. Pero eso solamente lo hacemos con los bancos que sí tienen buenas tecnologías, que son privados, pero la administración pública parece que se está rezagando desde hace muchísimo tiempo en estas cuestiones. Y si realmente la idea, la Constitución transparenta, es que la administración pública está para servir a los ciudadanos, no solamente para sí misma, sino hacia los ciudadanos, y su único objetivo es ese, entonces tiene que hacerlo con calidad. Esa es la idea fundamental de esta idea. Bueno, aquí quiero comentarles, dice esta nota, una buena administración debe cumplir con las funciones que le marca la Constitución Federal, es decir, administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos ahí indicados. La administración pública debe ser facilitador que fomente la dignidad de la persona y el ejercicio de todos sus derechos fundamentales, removiendo los obstáculos que impidan su efectivo cumplimiento. Una buena administración pública debe tener en la mira el perfeccionamiento de los trámites, la transparencia, la simplificación administrativa, la modernización de sus estructuras, etcétera. Y agregaría yo, por supuesto, que todo esto para tener un desarrollo sostenible. La administración pública tiene que ser un
brazo, el apoyo, también para que la ciudadanía en su conjunto pueda realmente acceder a nuevos escalones, nuevos escenarios de desarrollo sostenible. Pero si tenemos una administración pública rezagada, lenta, ineficaz, porque esa es la palabra correcta, ineficaz, ineficiente, pues el desarrollo sostenible va a quedar muy seriamente cuestionado. ¿Sí? Y todo ello, como lo comentaba hace rato, porque el centro de toda la actuación pública es el ciudadano. Es a esa persona a quien la administración pública sirve para que alcance la plenitud de su desarrollo. Si la administración pública no sirve para esto, flaco favor nos hace entonces para el desarrollo sostenible. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de una buena administración pública? Bueno, que tengan siempre en mente que el centro de su objetivo, de su finalidad, es la persona. Tiene que actuar con objetividad, tiene que dar cabida a la participación ciudadana en la toma de decisiones, y hoy, como lo comentaba el maestro Ríos Peter, pues a través de los nuevos mecanismos que existan, creo que a estas alturas ya deberíamos tener mecanismos mucho más eficientes para la toma de decisiones. O sea, ciertamente coincido con el ahora rector de la Universidad de las Américas, de que, bueno, el gobierno, la administración pública, no se acaba solamente cuando nosotros votamos, sino que debe ser una constante participación tanto de ellos como de nosotros, una comunicación directa, y eso solamente se da a través de los nuevos mecanismos de comunicación, ¿no? Y como comentaba hace rato, la modernización tecnológica al servicio del ciudadano, una vinculación ética y, por supuesto, una sensibilidad social. Son datos, son elementos, por supuesto, que se tienen que ir sumando, que tienen que ir conjugando para convertir a la administración pública en esto, en una buena administración pública. Y si bien es cierto, el cumplimiento de estos es aspiracional, es decir, eso sería lo ideal, creo que se tiene que ir trabajando en eso. Si la administración pública federal, estatal y las municipales realmente quieren poner en operación, hacer realidad la Agenda 2030 a la que todos quisiéramos llegar, no se puede lograr sin una buena administración, sin el cumplimiento de estos objetivos, sin una buena tecnología, sin la participación ciudadana, sin una vinculación ética y social, y sin olvidar que el centro de todas las políticas públicas, por supuesto que son las personas. ¿Sí? Las administraciones públicas, esto es, digamos, la justificación, la razón por la cual considero que la buena administración se convierte en un derecho fundamental, es que existen las administraciones públicas porque hay intereses colectivos, y esos intereses colectivos están detrás de ellos están las personas. Así es que las personas, al final de cuentas, son el objetivo principal de la administración pública, de todos sus programas y de todas sus políticas. Eso, como lo dice bien el punto 2, y eso precisamente hace que la buena administración sea un derecho ciudadano, un derecho fundamental o humano, porque las instituciones públicas y su funcionamiento son de ese ciudadano, de todos nosotros. Se diseñan y estructuran para su procuración, y en consecuencia son ellos los titulares de la democracia que hoy subyace en esas instituciones. Debo comentarlo, esto es una postura bastante personal, pero creo tener razón. Si bien es cierto, la Constitución no nos habla expresamente del derecho a la buena administración, creo que sí se puede extraer de un análisis pues, implícito de los artículos 1, 25, 26, 69, 113, 134, y el 109 también, ¿no? Que nos habla de todas las obligaciones que tiene la administración pública, ser eficiente, eficaz, transparente. Bueno, hay muchos principios de administración pública dentro de la Constitución, pero mi opinión es que todos estos en su conjunto no hacen sino ver con mucha claridad que los ciudadanos tenemos derecho
a una buena administración pública. No solamente como una aspiración política, como lo dije hace rato, sino como un derecho fundamental, al grado de poder exigirse, y en el caso concreto que le estoy comentando, por ejemplo, de las infracciones, pues, oye, no me debes quitar la placa. El problema es tuyo. O sea, sí, el policía de tránsito y la dirección cuando contesten la demanda van a decir, pues es que así está el reglamento. Simplemente, pues sí, efectivamente, yo no estoy discutiendo esa parte. Así viene el reglamento. Pero el reglamento es contrario a este espíritu de la Constitución. Es contrario en el sentido de que sigue con procedimientos y tecnologías arcaicas. Y eso, primero, me impide tener mi licencia de conducir. Ciertamente la infracción, miren, les voy a platicar, terminar de platicar, digo, algo que me sucedió, me quitaron la placa y después tuve que ir a Puebla. Y ahí en Puebla, por supuesto, vieron que no tenía una placa, me detienen y me preguntan, ¿su placa? Le digo, no, pues mira, aquí está mi boleta de infracción, aquí dice claramente que tengo 15 días, sí, pero eso es en Morelos, o sea, esto a mí no justifica que usted no tenga su placa. Oiga, señor, pero es que yo tengo este documento que es público, esto a lo mejor usted se lo inventó. Por supuesto, a lo mejor, si quieren ustedes, me quería extorsionar, pero finalmente me causa problemas. Me causó problemas. La actitud que tomaron la dirección de tránsito, y perdón, señalamente, pero que así como esto hay muchos otros ejemplos, cualquier otra administración, esta actitud que viene soportada en un reglamento, me causa a mí un problema como ciudadano. Otra cosa sería, bueno, usted tiene una infracción, ahí la tengo en Morelos, pero eso no me impide circular y con mis placas en vehículo en cualquier parte del país. Sin embargo, no es así. Y me parece que esto no es otra cosa por la ineficiencia en el diseño de la administración pública. Concretamente aquí también arriba de la casa, estoy cerca de Walmart, ustedes verán, hay un centro de verificación, está lleno de autos, la mayoría de ellos que circulan en la Ciudad de México. Sus propietarios son de la Ciudad de México y vienen aquí porque aquí no tienen que pagar impuestos sobre tenencia, ustedes lo saben. Entonces, como no pagan ahí impuestos, lo registran aquí en Morelos, pero tienen la obligación de la verificación vehicular. ¿Sí? Pues es también igual un problema de la falta de coordinación entre las administraciones públicas, ¿cierto? Y que nos causa un problema porque ahí hay un tráfico enorme, y yo diría que ineficiencia, transciencia, trae como consecuencia perjuicios a la sociedad. Entonces, yo tengo la convicción, pues, de que la administración pública debe realizar todas las gestiones necesarias para poner en funcionamiento a sus órganos de la mejor manera posible para que el ciudadano goce de sus derechos fundamentales. Y entonces, este derecho a la administración pública, a la buena administración pública, se convierte en un derecho instrumental básico para el desarrollo pleno de nuestros derechos fundamentales. ¿Sí? El buen gobierno, entonces, solamente, creo yo, se puede entender cuando el ciudadano tiene como base de actuación este principio, este derecho fundamental a la buena administración pública. Eso es lo que ya quería yo compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, hablar del buen gobierno y su implicación, más bien yo diría, el buen gobierno es necesario para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque estamos hablando pues de asegurar un buen gobierno, asegurar una gestión pública, mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, importantísimo en este rubro, y por consecuencia el fomento del desarrollo para todos. Esto pues trae como consecuencia el anhelado cumplimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin duda habrá algunas intervenciones, por ahí estoy viendo a Rodrigo, ¿verdad? Adelante, Rodrigo. Gracias, doctora. Y gracias, doctor Ortega. La verdad es que yo siempre soy fan de escucharlo. En las últimas semanas, en 2 semanas he tenido el gusto de escucharlo 3 veces, lo que para mí... Gracias, Rodrigo, muy amable. Un récord emocionante. Gracias, Rodrigo. Quiero compartir aquí un poquito el orden de ideas que traigo en la cabeza sobre, además, la intención de este foro del día de hoy, ¿no?
inconscientemente lo dejamos para el viernes, pues porque para mí es de los más importantes y en donde más hay que trabajar, ¿no? Fíjese que eso que usted comentaba de la actualización de las instituciones, para mí es un tema que me gusta mucho ejemplificar con la analogía de los coches, ¿no? Nuestra constitución actual es de 1917, que es más o menos las mismas fechas cuando Ford creó su famoso modelo T, ¿no? Entonces, mientras el modelo T nosotros ya no lo podemos sacar hoy en día a las calles de Cuernavaca porque pues no tiene la capacidad de funcionar en el contexto actual, pues seguimos teniendo nosotros una constitución que se creó más o menos en las mismas épocas, ¿no? Claro, muy bien parchada y con muy buenos labores ahí de cosido, profesionales y lo que sea, ¿no? Pero la razón por la que estaba, por ejemplo, aquí el maestro Armando Ríos Peter, por la que lo invitamos a platicar, es pues, precisamente por que nos contara desde su experiencia esa idea que él tiene de los nuevos valores que tenemos que agregar al sistema viendo hacia el futuro, ¿no? La razón por la que está Samuel aquí también es, pues precisamente porque él representa desde la academia y desde la experiencia profesional la implementación de esos valores, la implementación de las tecnologías actuales en la vida diaria de las empresas, ¿no? Esa participación ciudadana que nosotros tenemos que involucrar de lleno dentro de este armado del sistema tiene que ir en ese sentido y tenemos que usar pues, precisamente las tecnologías las tecnologías de la información nuevas, esa innovación, para que sean el medio para representar ya en la realidad, en nuestro día a día, en lo que usted comenta de las placas, el que podamos nosotros pues ya verdaderamente vivir tranquilos, ¿no? Fíjese que, y bueno, y la plática que sigue, que a mí se me hace que es un punto fundamental, que es lo único que yo agregaría extra a lo que usted decía, que es, ya vamos a tener cierta incidencia, vamos a poder, como sociedad civil, participar en la toma de decisiones, darle codazos en las costillas a las autoridades para que se direccionen, pero el punto final es la rendición de cuentas, ¿no? Esa transparencia y esa capacidad de nosotros también de vigilar, no nada más formalmente, sino de fondo lo que están haciendo las autoridades y cómo y qué efectos tiene, ¿no? Pero ya sin echar más rollo, yo quería hacer yo una pregunta. Este es el lugar adecuado de este tipo de foros en la universidad para hacer estas preguntas que igual y fuera de contexto suenan muy anarquistas, por no decir revolucionarias. ¿No considera usted que nuestra Constitución ya debería estar en un museo? ¿Por qué no quitarnos nosotros este miedo sin ánimos nacionalistas, crear un documento nuevo, crear una serie, unas reglas del juego que se adecúen ya enteramente a nosotros, ¿no? Siguiendo esa analogía del modelo T, pues en vez de seguirle cambiando las llantas al modelo T, que de entrada no está hecho para funcionar en estos momentos, ¿por qué no inventar nosotros un coche nuevo? Sí, gracias, Rodrigo. Muy amable por los comentarios y la pregunta. Coincido contigo. Sí, admito también que al modelo T, como bien lo dice, se le han quitado las llantas nuevas. Bueno, no sé si yo me acuerdo haber alguna vez ido a Cuba y me encontré con alguien que estaba manejando una moto, Harley Davidson, pero con llantas totalmente, llantas de un coche. O sea, como no hay llantas de la moto, entonces le adaptaron unas llantas de un coche. ¿Sí? Y pues, motos estaban ellos felices, pues, con su moto ahí. Y a mí se ocurre que la Constitución, es decir, la Constitución camina, la Constitución funciona, pero ciertamente es un modelo ya viejo, ¿no? Es un modelo que en cuanto a su estructura, por ejemplo, el funcionamiento tanto del Senado, de los diputados, todo el margen de maniobra y el espacio que se les da hasta las instancias de poder, en estos momentos yo creo que ya no cabe. Es decir, debería repartirse el poder de diferente forma, especialmente porque estamos en una sociedad mucho más combativa, mucho más exigente, y bueno, pues todavía se sigue centralizando el poder. Sigue siendo un sistema presidencialista, un sistema de gobierno,
donde el gobierno toma la mayoría de las decisiones más importantes de la sociedad, y eso creo que a estas alturas, en el siglo XXI, ya no es posible. Yo sí le haría cambios importantes, pero me quedaría mejor con la propuesta que hace Rodrigo, cambiar nuestra Constitución. Es necesario. Sí, hay unas cosas que están muy ordenadas, por ejemplo, ya reconoce el derecho a Internet, y otros derechos muy interesantes, ¿no? Y el vuelco que le ha dado a partir de 2011 es muy interesante, pero me parece que insuficiente desde el punto de vista orgánico. La Constitución, necesitamos una nueva Constitución, ¿no? Que se adapte a las necesidades sociales, y esas necesidades sociales son de mayor demanda para la toma de decisiones. Yo ahí vería la parte más importante, hacer compatible la Constitución con estándares internacionales y especialmente con criterios, por ejemplo, muy claros del Programa de Desarrollo 2030, que ciertamente están a mediano plazo, pero establecen un horizonte muy, muy benévolo para la humanidad. Bueno, y en ese proceso deberíamos insertarnos nosotros también, para poder hacer realidad una sociedad más desarrollada desde el punto de vista sostenible. Sí, es mi opinión. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta aportación. Vamos a dar paso a la siguiente intervención, ¿verdad? En aras de nuestro tiempo. Y bueno, me toca ahora presentar al maestro Roberto Salinas, quien es licenciado en informática por la Universidad La Salle, maestro en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Tiene un diplomado en periodismo de investigación por el CIDE y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Participó en el primer programa de agentes locales de cambio de gobierno abierto y desarrollo sostenible realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUMA, el INAI, el USAID y organizaciones sociales como Pro Sociedad AC, Gobierno Fácil y GESO AC. También tiene un diplomado en presupuestos basados en resultados de la Secretaría de Hacienda. Ha laborado en instituciones públicas del ámbito federal, estatal y municipal. Desde abril de 2016 es codirector y a partir de 2021 director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas AC, asociación dedicada a realizar estudios sobre el funcionamiento de las instituciones públicas de Morelos para ofrecer propuestas de mejora y contribuir al desarrollo económico, político y social de Morelos. Dicha organización ha realizado estudios sobre el sistema de agua potable de Cuernavaca, transparencia legislativa, análisis de los consejos de participación ciudadana en las instituciones públicas y sobre la elaboración del presupuesto del gobierno del estado de Morelos. Dejo en voz, pues, en este momento, ¿verdad?, a la participación del maestro Roberto Salinas Ramírez. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo a todos. Espero que estén muy bien. Gracias por la invitación, Rodrigo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a proyectar una presentación, si me permiten, que ya está por ahí. Espero que se pueda ver. ¿Me indican? Ok, muchas gracias. Bueno, pues para hablar de este tema y tomar el tiempo que nos proporcionan, hablando de buen gobierno, pues primero creo que es necesario ver cómo estamos, ¿no? Cómo está nuestro país, cómo está México. Pues creo que todos sabemos que en el ámbito de la corrupción, pues no salimos muy bien librados, ¿no? México es considerado como uno de los países con mayor percepción de corrupción. Esto por Transparencia Internacional. Hay otras evaluaciones también que nos han puesto todavía en peores números, pero que en general nos encontramos ya ahí, en este lugar, en los últimos lugares de la tabla, pues por varios años. Y creo que eso es algo en lo que no nada más tiene que ver con el gobierno, sino con todos los ciudadanos. También tenemos pues una percepción de algunos elementos por ejemplo, de la policía, es en los que más desconfianza hay o en los que menos, o los que más percepción se tiene de acuerdo a corrupción, ¿no? Entre la policía, los representantes legales, gubernamentales, los ministerios públicos, los jueces. Entonces, en general, pues hay una mala percepción de la administración pública. De manera, pues también global, incluso hemos sido parte de escándalos, mediáticos, periodísticos, que están relacionados con temas de la corrupción, ¿no? En los Panama Papers, Paradise Papers, y ahora en Pandora Papers también, pues otro tema también que hace un mes ha salido en
en Morelos también, incluso hemos participado, hay personas del ámbito político de Morelos que están relacionados con llevar recursos a paraísos fiscales para no pagar impuestos. Entonces es un tema que, pues, en lo que estamos envueltos como país, como sociedad, como Estado, y que tenemos que ir atendiendo para salir de este problema en el que estamos. Pues en México también, pues tenemos ahí diversos escándalos de corrupción, diversas investigaciones que están en marcha o que han estado incluso estancadas, que lo que nos ha llevado y que a ver es que pues hay un gran problema de corrupción relacionado no nada más en el ámbito público, sino también en el privado, como ya lo comentaba, pero que pues todo esto es un reflejo de lo que está sucediendo, ¿no? De este sistema político que tenemos, de esas estructuras gubernamentales que pues prácticamente se apoyan unos a otros, que no importa de qué partido son o de qué color son, pero todos parecen estar en el mismo sistema en el que se apoyan, se defienden, se garantizan impunidad y que eso pues hoy en día nos tiene estancados y en esos lugares de corrupción. Pues cómo estamos incluso en el ámbito, por ejemplo, de la medición de la pobreza, pues continuamos con un crecimiento en la pobreza. Evidentemente el tema del COVID y la pandemia pues nos ha afectado como a todos los países, pero continuamos con este proceso de crecimiento, aumenta la pobreza extrema también, y pues no vemos el momento en que podamos pues decir, bueno, estamos ya de una manera sostenida, ya sabemos el camino, ya sabemos la estrategia de cómo hacerlo, sino que continuamos con serios problemas que lo que hacen pues es dañar más a nuestra sociedad. Y pues, ¿cómo funcionan nuestros gobiernos? Pues yo creo que están funcionando mal, ya lo comentaba, me gustó cómo lo platicó el doctor Juan Manuel Ortega en el ámbito de tener el derecho a una buena administración, ¿no? Y hoy tenemos pues excelentes herramientas tecnológicas, como ya lo ha comentado también Samuel, como lo comentó Armando. Pues hoy en día están las condiciones, están las herramientas, están los elementos que se requieran para ser mejores instituciones, para ser más transparentes. Tenemos ahí leyes de transparencia, tenemos tecnología, pero que no, pues no sé si por ignorancia o porque realmente no conviene a las administraciones públicas usar estas herramientas, porque no les conviene, porque eso te permite o les permite usar los recursos de manera discrecional. Aquí, pues, un ejemplo, ¿no? De cómo nuestro Congreso, que es uno de los congresos con mayor presupuesto, si lo promediamos por diputados, somos el cuarto estado con el mayor presupuesto, pero con el menor número de legisladores, y que pues realmente los recursos no se han usado de manera correcta. Esta información que pudimos obtener de cuántos recursos gasta cada diputado en la legislatura pasada, pues se nos entregó hace apenas un mes, pero ya en esta legislatura, durante el periodo de la anterior legislatura, la 54 legislatura, durante 2 años se nos estuvo negando la información, ni siquiera nos contestaban las solicitudes. Hasta este momento es donde ya podemos conocer cómo se gastaba. Esto da muestra de que hay un uso discrecional, mientras los ciudadanos tienen que estar haciendo sus declaraciones de impuestos, tienen que estar generando sus facturas de compra. En el Congreso no les importa estos temas de fiscalización, de rendición de cuentas, y entonces el recurso que podría destinarse para el desarrollo social, para la mejora de la seguridad pública, pues se va en recursos que no están comprobados ni siquiera en este caso, por el Poder Legislativo. Y pues miren, no van a cambiar solos. La verdad es que si hablamos de que tenemos que tener mejores gobiernos, tenemos que ser más eficientes, queremos tener mejores políticos, la verdad es que no van a cambiar por sí solos, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que incluso en la sociedad civil se han generado estos mecanismos, esta avanzada de temas del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupciones, pues ahí está la mano de los políticos, ¿no? Que creíamos que estas estructuras del sistema anticorrupción verdaderamente iban a ser de los ciudadanos, que iban a combatir la corrupción, y que no ha sido así, ¿no? Que han ocupado estos puestos para apoyarse unos a otros, para garantizar su impunidad, para que no me pase nada cuando yo me vaya. Entonces, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, pues seguimos teniendo a políticos, les decía, pues de todos los partidos, que continúan en este sistema para que las cosas sigan igual. Entonces, creo que es algo de lo que tenemos que ir cambiando y modificando.
Hablar de buen gobierno, como lo han comentado, pues tiene que ver con muchos temas. Ahí está el primero, el Estado de Derecho, ¿no? Pues cumplir, hacer valer este Estado de Derecho, garantizar lo que ya tenemos. Tenemos la ley de transparencia que muchas veces no se garantiza por las propias instituciones, a veces incluso por los órganos de transparencia. Entonces, es algo por lo que ahí debemos de ir comenzando, ¿no? También un buen gobierno implica ser efectivo, ser eficiente con la administración, con las decisiones, con los recursos que se manejan, que se usan. Implica ser un gobierno participativo, que permitas el trabajo, la opinión, la crítica de la sociedad, que ellos también te puedan dar ideas y aportaciones de cómo hacer las cosas, no nada más de un solo lado, pero hoy en día vemos instituciones que no les importa, que no quieren que los ciudadanos se enteren, que participen. También pues ser sensible, ser una institución, un gobierno que palpe la realidad, el problema de los ciudadanos, que los pueda escuchar y que pueda trabajar sobre ellos, ser transparente, ser responsable con la normatividad que tiene, con lo que tiene que realizar con los ciudadanos, con el ejercicio de los recursos, la innovación, un tema muy importante, que allí están las herramientas tecnológicas y que ellos lo puedan implementar, como ponían el ejemplo de la banca, por ejemplo, ¿no? La banca pues hace el esfuerzo también en el ámbito tecnológico de mejorar cada día, de competir, de tener mejores herramientas para los ciudadanos. Hoy ya podemos hacer transferencias de manera digital, ¿no? ¿Y por qué los gobiernos? ¿Por qué los gobiernos de ahora no pueden permitir que se pague una infracción en ese momento, o que el mismo policía pueda hacer el cobro, o te permita hacer una transferencia en ese momento para pagar tu infracción o para pagar tu impuesto predial, tus servicios públicos? No, pues parece que el tema es que la gente vaya a pagar en efectivo, porque en efectivo hay más posibilidad de corrupción. Entonces, pues no se está aprovechando esas herramientas, esa tecnología que tenemos ahora, y creo que es algo de lo que hay que impulsar. Y bueno, un buen gobierno pues también implica que dé resultados, no nada más los resultados que quiera el gobernante dar, sino que permita también ese debate en el mismo análisis de los resultados. Pero como les decía, pues hoy tenemos una gran resistencia, ¿no? Y gran corrupción. Parece que todo se quiere que esté en las sombras, no hay interés por transparentar, hay un rechazo a la participación ciudadana, hay un intento por controlar el poder, las instituciones, las instituciones que combaten la corrupción, que fiscalizan. Entonces, mientras continuemos en ese acaparamiento del poder, con esos funcionarios que no quieren cambiar, entonces va a ser imposible también para nosotros que podamos mejorar. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, aquí unas ideas de qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, como estudiantes, como funcionarios públicos. Pues también es cuestionar, ¿no? Es preguntar, es supervisar la función pública, lo que están haciendo, las decisiones que están tomando, no nada más criticar, es también el proponer, hacer propuestas de cómo mejorar. Muchas veces la queja la dejamos en los grupos de WhatsApp, en las conversaciones con algunas personas, pero tenemos muy pocas propuestas. Entonces creo que es algo que también como sociedad tenemos que trabajar, el proponerle a nuestros gobernantes cómo pueden mejorar, cómo pueden usar mejor las herramientas tecnológicas, el enseñarles también cómo poderlas usar, el colaborar, exigir también, aportar recursos también es algo lo que como ciudadanos lo hacemos generalmente en temas de desastres naturales, pero creo que también ahí tenemos que mostrar una colaboración para poder avanzar más rápido, ¿no? Reconocer lo que se hace bien también es parte de lo que podemos hacer, traer buenas experiencias de otros lados para poderlas implementar, coordinarse también como ciudadanos, entre otros ciudadanos, organizaciones, para poder tener mejores resultados o impulsar una estrategia en conjunto. Ser responsables también al elegir, ¿sí? En el momento de las elecciones, pues no nada más por el color que siempre he votado, mi familia ha votado, porque es una persona que es reconocida en el medio futbolístico o en el medio actoral, sino que realmente revisé que la persona haya sido responsable, que si ya tuvo un cargo cumplió de manera puntual o que es transparente. Entonces eso es parte también de lo que tenemos que hacer para buscar un buen gobierno. Si elijo un funcionario que se desempeñó mal en la anterior administración, pues entonces yo tampoco quiero un buen gobierno, quiero únicamente satisfacer
un deseo de elegir a alguien con un perfil X, pero no estoy buscando que lleve a cabo un buen gobierno. Entonces también desde ahí está nuestra responsabilidad. Parte de lo que implica, me parece, el buen gobierno está relacionado con el gobierno abierto y que tiene aquí unos pilares que son importantes. Esto lo propone el INAI, cómo interpretar el gobierno abierto, y tiene que ver con el acceso a la información, que hoy en día, como lo comento, está garantizado por la ley, pero no nada más lo que dice la ley que tienen que subir, sino que también usen la transparencia proactiva, que den información adicional a lo que les pide la ley para que los ciudadanos lo puedan entender, lo puedan usar, puedan implementar esa información en cosas que le ayuden en su vida práctica, permitir el ejercicio de rendición de cuentas, la participación ciudadana, la co-creación, ¿no? El generar acciones, planes, proyectos, políticas en conjunto con la sociedad, y la innovación, pues es muy importante. Si todo esto que queremos generar de transparencia, de colaboración, de participación ciudadana, si no va acompañado de la innovación, pues nos vamos a quedar en el pasado, como ya lo han comentado aquí. Entonces la innovación nos va a ayudar a acelerar estos procesos, a mejorar y abrir los gobiernos que tenemos. Aquí hay pues varios ejemplos de lo que se puede hacer con el gobierno abierto, con la transparencia, con los datos abiertos, con el monitoreo de políticas públicas, pues con los trabajos de colaboración que no sea nada más de arriba para abajo, sino que también se permita de manera horizontal con los ciudadanos el generar políticas públicas, pues que también los ciudadanos decidan qué hacer consultas ciudadanas, pero realmente consultas, no simulaciones, y que pues esto puedan ser herramientas que puedan ayudar a mejorar el gobierno. Les decía, hay que cambiar también de nosotros mismos el temor a participar, ¿no? El que nos quieran ver con los ojos cerrados, pues no, tenemos que abrirlos. El que pues estemos ya también acostumbrados a que las mordidas o dar un dinero en algún trámite, pues eso realmente nos estamos dañando todos, ¿no? Estamos afectándonos a nosotros mismos. Entonces es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Que ya no quieran a ciudadanos que sean ignorantes o que no participen o no quieran pensar, o también saltar a aquellos que quieran destruir la colaboración, la participación ciudadana. Tenemos que librar estos muros, estas barreras que nos ponen también desde el ámbito gubernamental. La tecnología, como les decía, pues y la transparencia, pues están asociadas, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, puedes ver cuántas cámaras están funcionando, cuántas tienen fallas, cuántas están correctamente, en qué lugares, en qué sitios, incluso se puede hasta mapear. En cambio, en Morelos, cuando en el año pasado dieron información de cuál era el estatus de las cámaras, pues ahora ya en 2021, hace un mes, responde la Comisión Estatal de Seguridad que es información reservada, ¿no? ¿Pero por qué va a ser información reservada? Pues a nosotros los ciudadanos nos permite saber si están correctamente funcionando las cámaras, en qué lugares son seguros para los ciudadanos, si se está invirtiendo correctamente los recursos, pero entonces es ahí como hay diferentes perfiles, diferentes formas de pensar de los propios funcionarios. Entonces creo que eso es algo de lo que tenemos que ir superando. En la Ciudad de México, por ejemplo, se puede ver las carpetas de investigación, los delitos que se cometen, incluso mapearlos, el número de delitos que haya en determinado mes, determinado año, tipo de delito. Pero en cambio la Fiscalía de Morelos continúa diciendo que el número de carpetas de investigación es información clasificada, como si se pretendiera acceder a las carpetas, saber los nombres de las personas que están involucradas, sino únicamente se requieren datos estadísticos que permitan ayudar a identificar en dónde hay un problema delictivo y qué se tiene que hacer tanto de los ciudadanos como de las autoridades para atenderlo. Entonces es parte de esas mentalidades que tenemos que ir cambiando de los funcionarios, de exigirles que usen herramientas, de exigirles que hagan mejor su trabajo para que podamos también nosotros podernos desarrollar de una mejor forma. Usar y exigir las herramientas. Hoy en día tenemos, aprovechando esta tecnología, tenemos herramientas para acceder a datos del gobierno, para pedir información. Podemos también hacer ya denuncias si no cumplen con la publicación de información. Podemos ahí mismo denunciarlos incluso de manera anónima. Y es una forma de exigirles que cumplan con la información, que suban los datos. Hace 2 años, cuando estaba entrando, 3 años, estaba entrando la legislatura pasada, vimos que no habían publicado sus declaraciones patrimoniales. Denunciamos y al cabo de unos 3 o 4 meses subieron sus declaraciones patrimoniales y pudimos así generar, por ejemplo, fichas de las declaraciones de los diputados. Pero quizás si no se hubiera denunciado, no lo hubieran hecho. Entonces, es parte también de lo que tenemos que ir haciendo,
si no quieren ellos cambiar, pues nosotros podemos irlos también forzando, orillando o ayudando, como quieran, para que vaya cambiando la forma de administrar. Tenemos en Morelos mecanismos de participación ciudadana. Me atrevo a decir que prácticamente ninguno se ha usado o los desconocemos. Algunos se han simulado como los cabildos abiertos, que realmente no son cabildos abiertos, son simulaciones. Algunos son para petición de los ciudadanos, otros del propio gobierno, pero que no estamos pensando tampoco en aquellos mecanismos que nos van a ayudar a mejorar, como son el de la rendición de cuentas, la red de Contraloría, que son como hormiguitas que van haciendo poco a poco, y nos vamos ya a pensar en la revocación de mandato como si fuera realmente eso a resolver el problema. Entonces tenemos muchas maneras de participar, de exigir. Nosotros hemos revisado que hay más de 400 consejos en las instituciones públicas o mecanismos donde podría participar un ciudadano, pero que realmente son simulaciones, no tienen reglamento, no tienen transparencia, no se publican las convocatorias, entonces terminan siendo únicamente consejos donde supuestamente participan los ciudadanos, pero no se toman decisiones que involucren a todos. Y bueno, pues un buen gobierno comienza por nosotros, cumpliendo con nuestros impuestos, por ejemplo, con cosas que pueden ser a lo mejor tan sencillas, pero incluso con eso también podemos iniciar con un buen gobierno, colaborando con nuestros vecinos, con otras organizaciones para ir buscando mejores acciones para nuestra comunidad o para nuestro gobierno, respetando las normas, revisando, exigiendo, denunciando, como lo he comentado. Creo que nosotros somos parte de la solución, que podemos ir también impulsando y orillando que se tengan mejores gobiernos. De mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Roberto. Sí, el tema, esta última presentación, más bien la última o penúltima lámina de su presentación, a mí me deja mucha tarea. Morelos no se ha utilizado estos mecanismos de participación ciudadana, y lo que pretendemos, ¿verdad?, con estos foros y la conclusión de estos foros de todas estas semanas, precisamente, como señalé, la constitución de un observatorio ciudadano, que es finalmente eso, un mecanismo de participación ciudadana, y que usted nos lleva a tomar estas herramientas para utilizarlas. La parte de la rendición de cuentas es una tarea compleja, pero que ha dado los frutos tal como nos ha mencionado, y que eso es lo que debemos de hacer. Esta es la construcción, esta es la nueva forma. Quizás Rodrigo hace un momento decía, hagamos una nueva constitución. Samuel hablaba de esta visión en el ámbito de acelerar, ¿no? Acelerar las cosas, no ser los más grandes, sino actuar de forma más rápida. Esta es parte, yo creo que de las cosas que nos quedamos, quienes participamos en este foro, quienes seguiremos trabajando en esta gran labor, porque estamos convencidos de que la participación ciudadana es la vía que hoy debemos de tomar como ciudadanos, como conocedores, involucrados en temas de buen gobierno, porque es hacia donde vamos con el cumplimiento de una agenda internacional, que es una agenda local, la Agenda 2030, y que es de importancia, pero sobre todo de gran repercusión en beneficio de todos, y de todos hablando del ámbito personal, es decir, las personas, y también en el ámbito de los recursos naturales. Muchísimas gracias, estamos atentos si alguien quiere alguna participación, y si no, bueno, yo daría la voz a Rodrigo para que nos dé sus apreciaciones, y bueno, ir cerrando, ¿verdad? Ya estamos, hoy rompimos récord, dijera Rodrigo, de tiempo, y sabemos obviamente de las ocupaciones de todos, y agradecidos siempre con esta participación. Gracias, doctora, como siempre. Pues nada, pues la verdad es que yo estoy muy feliz que por fin se nos hizo la semana de las conferencias. Por fin dimos inicio ya formal a la construcción de este observatorio ciudadano, y el chiste además es de aquí tener la oportunidad de invitarlos a todos ustedes, a Juan Manuel, a Roberto, a Samuel, a Armando, a los que participaron los otros días, a que nos acompañen en esas mesas de trabajo en la ya ingeniería del observatorio ciudadano, ¿no?
Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy admirador de lo que hacen en Morelos Rinde Cuentas desde hace mucho tiempo. Déjame decirte que es parte de la inspiración de nosotros aquí hoy en Desarrollando Morelos. Echarles la mano, ¿no? Ustedes hacen una labor de investigación muy importante. Nosotros queremos ayudarles a, con esa investigación, poner manos a trabajar, ¿no? Entonces, nos estaremos viendo con todos ustedes en un futuro cercano en esa construcción del Observatorio Ciudadano. Muchas gracias a todos los que han participado. Muchas gracias en particular a la doctora Laura, que sin lugar a duda llevará el liderazgo en la construcción de ese Observatorio Ciudadano. Somos todos y participamos todos. Muchas gracias, doctor Juan Manuel, Roberto, Samuel, muchísimas gracias. Y pues con esto damos por concluido nuestra semana de trabajo, que sin duda es el inicio de este proyecto. Muchas gracias y buena tarde a todos. Muchas gracias, buena tarde. Amables, estén bien.